que tienen que ver con el COVID en nuestro país. Tenemos en este momento vía Zoom al virólogo Santiago Mirazo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Una primera reflexión o análisis del estado de situación. ¿Cómo lo entiende usted? Porque vio que hay distintas noticias, ¿no? Por un lado, los descensos de ocupación del CTI, que lo explican distintas razones, menos contagio, menos ingresos, algún aumento en fallecidos también días atrás. Después está el tema de el temor por una cepa nueva, la circulación comunitaria de este país que los científicos entienden puede justamente generar la formación de una nueva cepa. ¿Qué análisis hace usted al año y pico ya, ¿no? de esta pandemia? Bueno, venimos, hacer análisis de año y pico lleva bastante tiempo, Victoria. Lo que sí, podemos decir que vimos una baja de los casos activos ya bastante sostenida en los últimos días, en el último mes, más específicamente. Y eso es acompañado con una baja de ocupación de la CTI, Sí. digamos. El GACH no se atreve a hablar de una tendencia todavía, ¿no? No, claramente está acoplada a lo que es la baja de los casos activos con la baja de CTI. Ojalá esa tendencia se mantenga. Estamos en una meseta del número de casos. Es una meseta extremadamente alta, es una meseta muy frágil. Seguimos siendo el país con el mayor número de casos por millón de habitantes, con una tasa de muertos por millón de habitantes extremadamente alta. Así que estamos en una meseta muy peligrosa y ojalá que esa meseta empiece a bajar más y se empiece a ver datos de desocupación de tasas CTI, de baja de porcentaje de ingreso a CTI. Hoy estamos en un 2% de los pacientes que ingresan a CTI, supimos estar en un 0,5%. Y son parámetros que tienden a mejorar lentamente en un contexto de una fragilidad muy alta, porque además la movilidad no se ha visto reducida, se han empezado algunas actividades escolares, es decir, estamos en un compás de espera y ver un poco si la tendencia a la baja se termina de consolidar, mientras que esperamos que la vacuna empiece a hacer su efecto en población general, como ya lo está haciendo a nivel de personal de salud. Bien, todos los días circula información científica nueva, con estudios que se van haciendo en mayor profundidad. Finalmente, originalmente habíamos sido llamados a no ver vacunas clase A, B y C, a todos irnos a vacunar con la que nos tocara, ¿verdad? Y siempre va a ser mejor que nada. Ahora, hoy sí se habla de porcentajes concretos de mayor o menor efectividad. Y eso, ¿cómo debemos, le parece a usted como sociedad, procesarlo e integrarlo, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de la vacunación. Claramente hay objetivos primarios y objetivos secundarios. Los objetivos primarios es bajar la mortalidad y bajar las hospitalizaciones. Eso es lo primero. Entonces, para eso, todas las vacunas funcionan prácticamente con la misma efectividad, arriba del 85-90%. Es decir, que con cualquier vacuna que estén aprobadas en el país hoy, cualquiera va a bajar en más del 85% los casos graves, las hospitalizaciones y, por tanto, la mortalidad por COVID-19. El segundo objetivo es bajar la circulación del virus en la comunidad. Si bien la vacunación, con cualquier vacuna, lo va a hacer, la idea después es bajar la transmisión del virus a niveles mínimos o endémicos, de manera que el virus sea más manejable y los casos diarios sean mucho más manejables y, por tanto, hacer menos casos. Los casos graves van a ser muchísimos menos. Pero lo primero es bajar los casos de CTI, bajar las muertes asociadas a COVID-19. Cuando pasamos al segundo objetivo, Victoria, que es bajar la transmisión comunitaria del virus, ahí sí tenemos dos grupos de vacunas. Por un lado tenemos la vacuna Pfizer, que ha demostrado una efectividad enorme, ha sido una de las grandes, gratas sorpresas de este año, que usted refería a este año de pandemia. Bueno, la gran sorpresa positiva fue la vacuna de Pfizer, por su efectividad y por su perfil de seguridad. Es una vacuna que, además de prevenir los casos graves y fallecimientos, además disminuye muchísimo la transmisión del virus. Es decir, que oficia como un bloqueo, una barrera que bloquea la transmisión del virus. Es un efecto que estamos viendo claramente a nivel de personal de salud y más lejanamente en Israel. Y el otro grupo de vacunas es la vacuna Coronavac o Sinovac, una tecnología más clásica, con excelentes perfiles de seguridad,
con excelente efectividad para reducir los casos graves, pero que para evitar el contagio y la transmisión del virus no es tan efectiva. Es decir, que esa vacuna cumpliría un rol central en la baja de las hospitalizaciones, pero en el caso de las personas vacunadas con esa vacuna, aún debe mantener las medidas de restricción, distanciamiento física, hasta tanto no se logre una buena cobertura de vacunación. Estamos en un escenario muy bueno. Bueno, y para la gente que se dio, para los que nos dimos la Sinovac, entonces, ¿cuál es el escenario bueno en el cual podríamos empezar a aflojar con el tapabocas, con la precaución, con el distanciamiento? ¿Qué porcentaje es un buen escenario de vacunación? Bueno, la cobertura de vacunación para lograr realmente tener una epidemia bajo control es muy difícil estimarlo, hay parámetros relativos. Se habla entre un 70 y un 80% de la población vacunada. Ahora, ¿vamos? La persona vacunada con Sinovac, vamos en personas completamente vacunadas, un 20% aproximadamente. Y un 35% con una dosis. Pero debemos tomar el porcentaje de las personas completamente vacunadas, claro, que es un 20%. Estamos aún lejos. Las personas con las 2 dosis pueden tener un poco menos de relajamiento de las medidas cuando se juntan con personas vacunadas, eso es claro. Pero cuando se juntan con personas no vacunadas... Como pueden contagiar, exacto. Manteniéndose, exactamente, hasta lograr una buena cobertura de vacunación. Bien. Algo que preocupa... Perdón, sí, siga. Sí, adelante. Bueno, no, porque depende mucho del contexto en el que estamos epidemiológico. Por ejemplo, un contexto de variante P1 dominante, una variante de mayor transmisibilidad, el porcentaje de cobertura de vacunación es necesariamente más alto que en el escenario anterior de la otra variante. Es decir, que debemos esperar que la cobertura de vacunación sea un poco más alta que ese 70% previsto hace un año atrás. Entonces, el gran temor es la aparición de una nueva cepa. Hoy están hablando de una posible nueva cepa y su eventual resistencia a la vacuna. Bueno, hasta ahora las variantes de preocupación, son aquellas cepas, entre comillas, que generan un cambio en la epidemia, ¿sí? O claro, porque son más transmisibles o porque escapan de las vacunas. Hasta ahora, salvo la variante sudafricana, que es la que muestra mayor nivel de resistencia, ninguna de las variantes que se han detectado escapan a la vacuna y obliga a rediseñar las vacunas. ¿Y la que hablan en India? La variante de India tampoco. La variante de India, lo que se sabe hasta ahora, es que es una variante de altísima transmisibilidad, sin embargo no parece ser tan alta como la variante británica. Ajá. Y esa variante india no representa un peligro para las actuales vacunas. La única hasta ahora que ofrece cierto peligro, cierto riesgo es la variante sudafricana, que de hecho AstraZeneca ha decidido, el gobierno sudafricano ha decidido no vacunar con AstraZeneca en Sudáfrica justamente porque se reduce mucho la eficacia. Para el resto de las variantes, la eficacia se reduce un poco, pero aún así va a proteger con excelente efectividad para los casos graves y para las muertes. Esto incluye, en teoría también, la variante andina detectada recientemente en Perú y Chile. Bien, usted hablaba de distintos variables de preocupación, ¿no? Una era el tema de las cepas. ¿Qué otras tiene el mundo científico hoy en día? No, variante de preocupación, Victoria, se refiere a esas variantes virales, a esas cepas que generan preocupación. Bien, preguntado de otra forma entonces, más allá de la aparición de nuevas cepas, ¿qué otros grandes desafíos vislumbra la comunidad científica que puedan cambiar otra vez el rumbo de las cosas? La altísima transmisión comunitaria del virus. Esa es la principal preocupación hoy, que genera una carrera contra el reloj, contra la aparición de nuevas variantes. Hasta ahora, las variantes que han aparecido no ofrecen una amenaza real, digamos, de que esta epidemia no se pueda controlar por vacunación, pero conforme la transmisión comunitaria avance en países como Brasil, como India, como lo fue en su momento Gran Bretaña, y no se avance en la vacunación, el riesgo de la aparición de nuevas variantes que van a ser más transmisibles y que puedan tener mayor capacidad de resistencia a la neutralización por anticuerpos, por vacuna o por anticuerpos naturales, es cada vez más alto. Entonces, es necesario avanzar en la vacunación para que este tipo de variantes, que son hijas de la transmisión comunitaria, basta ver en qué países han surgido estas variantes, si no han sido en países con baja transmisión, sino en países con alta. Entonces, esa transmisión comunitaria extrema
genera, es la madre de nuevas variantes que pueden complicar o prolongar el control de la epidemia de COVID-19 a nivel global. Bien. Una pregunta, Mirazo. Hay aparentemente crecimiento de evidencia científica a favor de la ivermectina. Un metaanálisis en el Reino Unido por el grupo de médicos expertos de cuidados intensivos de la Alianza de Cuidados Críticos en primera línea concluyó que la ivermectina es un fármaco esencial para disminuir la morbilidad y mortalidad producida por la infección COVID-19. Es verdad que la OMS no la ha aprobado, pero bueno, también me consta que se ha dado, que se suministra incluso en nuestro país. ¿Qué opina usted? Mi opinión, sin ser médico, es que no hay suficiente evidencia clínica y médica para sostener que la ivermectina, el beneficio del uso de la ivermectina supera el costo, ¿sí? No hay ninguna evidencia médica clínica sólida, si bien hay evidencias que sugieren que en algunos casos puntuales puede ser utilizada, no hay evidencia sólida que sugiera que la ivermectina, el costo de usar la ivermectina... ¿A qué costo se refiere? ¿A qué costo se refiere? El costo de efecto secundario es una droga que no está aprobada, no fue diseñada como fármaco antiviral. No tenemos muy claro cuál es la concentración que debe usarse, no tenemos muy claro cuál es el perfil de seguridad. Sí, falta muchísima información para decir, bueno, la uso igual, aunque esta información a mí me esté faltando. Bien. Blindar abril, blindar mayo, blindar... ¿Hasta cuándo deberíamos blindarnos? En el buen sentido, ¿no? Porque ni que nos blindamos nunca, pero... Deberíamos, pregunto. Hoy tenemos dos herramientas, Victoria, para intentar bajar esa meseta, que como les decía al principio, es una meseta que está peligrosamente alta, es muy frágil, y sabemos que la movilidad, los contactos y por tanto los contagios son los que rigen esa curva de casos. Entonces, por un lado, avanzar en la vacunación, es necesario adherirse a los planes de vacunación, sea con cualquier vacuna. En el caso de AstraZeneca hay dudas a nivel poblacional, me refiero respecto a la seguridad en personas menores de 50 años. Para esto el gobierno, el GACH y el MSP ha tomado medidas en qué población hay que dársela sin ningún tipo de riesgo. Incluso los efectos secundarios que se han reportado para AstraZeneca, la frecuencia que tiene es menor que muchas de las vacunas que están en el calendario obligatorio, vacunaciones individuales, es decir, que eso hay que contextualizar en su real medida. Entonces, avanzar en la vacunación y además seguir restringiendo el número de contactos, por tanto, el número de contagios al mínimo, al mínimo. Esto implica actividades esenciales, mantener las burbujas. Y eso sigue dependiendo absolutamente de nosotros, la baja de la movilidad y la baja de los contactos, mientras nos seguimos vacunando. Están ingresando nuevos grupos a la vacunación, embarazadas, personas con ciertas comorbilidades. ¿Cuál es la mayor comorbilidad? Son aceptables. ¿Cuál es la mayor comorbilidad, Mirazo? ¿La obesidad? ¿La diabetes? Para un COVID grave, sí. Lo que dicen los datos sugieren es la obesidad, diabetes, hipertensión. Todo ese tipo de patologías son comorbilidades para un COVID-19 grave, por más de que haya personas sanas que también lo puedan tener. Sí, hay que recordar que no es una enfermedad de ancianos. No es una enfermedad de ancianos, claramente no la es. Si bien hay ciertas tendencias a la persona de mayor edad, hoy claramente vemos que es una enfermedad que afecta gravemente a cualquier edad desde los 40 años para adelante. Sí, de hecho creo que ha bajado la mortalidad justamente de pacientes COVID en la franja etaria más alta, por la vacunación, se estima, ¿no? Eso puede ser parte de la vacunación. Todavía no está claro cuál es el efecto de la vacunación en la población que no es de personal de salud, que fue la primera que se vacunó y ya está completamente protegida. Seguramente la vacunación del resto de grupos etarios tenga algún tipo de incidencia en esas modificaciones de las tendencias. Y también el caso de la variante P1, que puede estar jugando su rol en cuanto a alterar los rangos etarios. Sabemos que personas jóvenes con mayor carga viral pueden tener un COVID-19 más grave asociado a la variante P1. Es decir, que son múltiples factores que están jugando para este cambio en la epidemiología que estamos viendo. Y por eso decíamos que la variante P1
venía a ser realmente un game changer, un cambiador de juego, porque cambia todo el panorama epidémico. Bien, así como va cada vez sumándose más gente que se agenda para la vacunación, también resisten los negacionistas, ¿no? Y hay algo de lo que últimamente ellos argumentan a su favor, y me gustaría que usted lo dilucide, y es gente que con segunda dosis se enferma y hasta fallece. ¿Por qué? Bueno, ahí hay dos factores a explicar. Por un lado, refirió a la efectividad de las vacunas, ¿sí? Una persona con 2 dosis y luego de los 15 días de la segunda dosis, que es realmente cuando se genera la inmunidad de protección, no antes de los 15 días de la segunda dosis, la persona se puede infectar. Seguramente van a tener un COVID asintomático o muy leve por la vacunación, porque habíamos dicho que la vacunación reduce los casos moderados y graves y los fallecimientos, pero no evita que la persona pueda tener un COVID asintomático o leve. Lo otro es que una persona con 2 dosis, sobre todo con Coronavac, va a estar completamente protegida 15 días después de esa segunda dosis. ¿Sí? Los niveles de anticuerpos, los niveles de inmunidad celular son óptimos cuando pasan 15 días de la segunda dosis. No es esperable que una persona esté completamente protegida si ese periodo de 15 días post segunda dosis no ocurrió. Entonces, es factible ver personas con COVID-19 grave, incluso fallecimientos, en un periodo dentro de los 15 días post tanto la primera dosis como la segunda dosis. Y aún así siempre hay un porcentaje muy menor que también con los 15 días pasados puede llegar a fallecer. Las vacunas no son 100% infalibles. En todo caso, habría que pensar que si los que sostienen que te morís por la vacuna, tendría que haberse muerto, ¿cuántos millones de gente ya que se vacunó en el mundo? Más de 800 millones. Ahí está. O sea que el razonamiento por ese lado tampoco cerraría. Bien, Mirazo, muchísimas gracias. Me queda la última. ¿Cuándo la ciencia va a poder saber qué pasó y cómo se salió del COVID-19? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cómo se salió? ¿Cuándo se termina la pandemia? ¿Cuándo se va a poder escribir con certeza sobre qué pasó en el 2020 y en el 2021 y eventualmente 2022? Y Dios quiera termine ahí, ¿no? Bueno, sí, yo creo que vamos por un camino seguro. Va a depender mucho de la vacunación. Es un problema que se sale con vacunación o no se sale, pero se sale con vacunación. Es un problema que se va a resolver con la vacunación. Seguramente el virus va a seguir en la población, como hay otros coronavirus circulando en la población que son endémicos. Seguramente cuando alcancemos ese porcentaje de cobertura de vacunación, arriba del 80%, vamos a poder empezar a hablar de aquella vieja normalidad, con algunas pinceladas de la nueva normalidad, como uso de tapabocas, hay cosas que van a quedar, pero probablemente una vez que alcancemos esa cobertura de vacunación y empecemos a ver una reducción sistemática de los casos graves de COVID-19, seguramente sobre fin de año podemos estar hablando de una casi vieja normalidad con pinceladas de nueva normalidad. Bien, ojalá así sea. A ver, le quieren hacer una pequeña pregunta. Pero bien cortita, aprovechando que está Santiago, como ya se ha anunciado el arranque de la vacunación contra la gripe en este contexto, ¿en qué medida deberíamos actuar en este sentido y qué utilidad tiene en el marco de esta pandemia? Bueno, Ale, la vacuna de gripe y la vacuna de COVID-19 son dos herramientas para dos cosas distintas de igual importancia, ¿sí? No se contraponen. Hay que vacunarse contra COVID-19 y vacunarse contra la gripe también. Sobre todo estamos entrando en invierno, en un nivel de transmisión comunitaria de COVID-19 muy alto. Es un cóctel de enfermedades respiratorias peligroso. Influenza, COVID-19. Entonces, vacunarse contra COVID-19 y planificar cuando toque, porque esto es por franja etaria, cuando toque, vacunarse contra la gripe, teniendo en cuenta de dejar 15 días entre la dosis de COVID-19 y la dosis de influenza. Pero sí, se recomienda la vacunación. Gracias. Perfecto. Mirazo, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, un placer. Hasta luego. Chao, chao. ¿Les inquieta la nueva variante al panel aquí presente? Estamos en un... ¿Te inquieta? Para mí sí.
Yo respetando todas las opiniones de científicos que son mucho más versados que lo que puede uno aspirar, sin lugar a dudas, yo creo que los virus, por naturaleza, históricamente, siempre van a mutar y van a tratar de sortear las barreras que se le ponen para sobrevivir. Y a menudo las mutaciones son más dañinas que las anteriores, porque esa sobrevida es que el virus trata de sortear la barrera que le puede poner una vacuna o un antiviral. Porque otra cosa interesante que a mí me preocupa que no se haya avanzado lo suficiente, aunque hay estudios y hay avances en algunos lados, pero no se están aplicando a nivel humano, es que en lugar de la vacuna existan antivirales potentes que de verdad ataquen el COVID. O sea, que vos no necesites vacunarte. Es como el ejemplo del SIDA, ¿no? Es decir, tú tenés retrovirales con el SIDA que ahora hacen que de pronto una persona con VIH pueda ser un enfermo crónico. Entonces, quizá mañana sí existan, además de la vacuna, existan antivirales potentes que frente a un caso COVID, como hablábamos recién, de reinfección a pesar de ser vacunado y de reinfección grave, como es el caso de Dodera, que falleció después de tener la inmunidad con la segunda dosis, puedan efectivamente sanar a esa persona. A mí me preocupan porque, repito, es un fenómeno biológico y que históricamente así ha pasado en el mundo. Y no hay solamente esta variante de andina, sino que también está la variante india y va a seguir habiendo variantes del virus del SARS porque la vida es esa, o sea, vamos a tener que convivir con virus. El problema es, ya Pfizer habla de una tercera dosis. Sí, sí. Quiere decir que la propia Pfizer, a pesar de todas las ventajas que tiene como vacuna, reconoce que la inmunidad no es ni permanente ni suficiente con 2 dosis. ¿Te preocupa o estás ya entregado a la ciencia y a la ciencia, digamos, y a confiar en que se va a salir de esto? No, yo creo que salir se va a salir. Lo que me preocupa es la confianza que podemos tener los que nos vacunamos ya, en el sentido, ya estoy salvado. Sí, seguramente estamos salvados de morirnos o enfermarnos gravemente, pero no estamos salvados de poder contagiar a otros. Hay que recalcar eso, de que faltan 15 días para la inmunidad. Mirá, y vas a seguir contagiando, capaz, además. Claro, los datos, hay una tabla que está registrando segundo a segundo la vacunación a nivel mundial y hay 1.346.726.000 personas vacunadas en este momento. Y Uruguay estaba, de acuerdo al índice que se iba vacunando, hoy vamos a tener el 70%, según los datos de hoy, ¿no? Lo que se está vacunando, el 25 de agosto llegamos al 70% de la gente vacunada con 2 dosis. Agosto. 5 de agosto. Das cuenta que falta. Con 2 dosis. Hoy estamos en el 20 recién, claro, con 2 dosis. Puede aumentar en la medida que entren a vacunar ahora más rápidamente, eso puede achicarse los plazos. De cualquier manera, nos faltan todavía unos meses para tener lo que se puede llegar a la inmunidad del rebaño. Y tengo un poco de temor a que todos, sobre todo los que ya vamos zafando con las dos dosis, aflojemos y empecemos a contagiar a otros que todavía no llegaron. Entonces, ojo al gol con eso. Creo que no hay que aflojar o bajar la guardia, a pesar de estar vacunado, no tanto por la salud personal, sino por la salud del otro, que quizás todavía no llegó, ¿no? Creo que ahí es el tema que hay que tener conciencia social de, estoy vacunado, pero no significa de que no pueda embromar a otro, ¿no? Ojo al gol con eso. Bien, por acá, Fernando. No, yo la verdad que nunca supe nada de virus, nunca supe nada de vacuna, sigo sin de política, nada, de que no sé absolutamente nada, No, pero ni de virus ni de vacuna. confías. Que me preocupa, y bueno, Obvio. me preocupa, y hago las cosas para preocuparme lo menos posible. Me di las 2 vacunas, me mantengo en mi burbuja, uso alcohol, uso todo, y simplemente me dicen, te tenés que dar otra vacuna, me iré a dar otra vacuna y voy a hacer lo que me digan los científicos. Está, por eso, pero vas en una línea de confianza en el conocimiento científico. Es que sí, porque además es contundente. Acaba de decir una vez más, ¿no? De esto salimos con la vacuna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir demorando en vacunarnos? Hay que ir a vacunarse, si lo dice la ciencia. Pero además no lo dice hoy la ciencia lo dice hace 200 años. Ya hubo pandemia, ya hubo vacunas, ya pasó todo esto, ¿no? Tampoco es que somos
únicos en el universo, ¿no? ¿Puedo agregar un dato? Hubo pandemia, tuvo la peste española, tuvo la peste negra, tuvo la peste bubónica, ya pasamos por todas estas historias. La humanidad ya pasó por estas historias. Sí. El dato es de Brasil. Si será importante el tema de la mutación y el perjuicio, ¿no?, que puede ocasionar, que en diciembre en Brasil a CTI menores de 40 años solo ingresaba el 12%. Y ya en febrero, cuando la P1 estaba desbocada, en CTI menores de 40 años eran el 58%. Ya. Y fíjate que antes los jóvenes prácticamente no tenían problema. Sí, pero ahora si miramos el mapa, el problema en América Latina, ¿es Brasil, es Argentina o es Uruguay? Ah, no, ahora nosotros estamos primereando, ¿no? Cada 100.000 habitantes estamos primereando. Estamos en una situación grave. En las dos estamos primereando. En Sí, también en vacuna vacunación. y en fallecimiento. En las dos estamos líderes. Que es como una paradoja, ¿no? Sí, claro. Es decir, si estamos vacunando y tenemos más muerte que nunca. Es una cosa... Más muertes y más contagios diarios. Pero estamos primereando por contagios diarios. Sobre este asunto Atente que al es lujo. cierto, es decir, es exactamente así. Estamos orgullosos del buen nivel de vacunación que estamos protagonizando, aunque todavía con 2 dosis recién estamos en el 20, pero aún así en forma mucho más efectiva y más rápida que otras naciones. El concepto que Alfredo tira me parece que es oportuno para aclarar alguna cosa, y es, luce paradójico que si bien aumentan las vacunas, también aumentan los casos, pero sería equivocado suponer que están atados esos dos vectores, ¿verdad? Que es el riesgo, es decir, de suponer que aumentan los casos por la vacuna, Claro. lo que de alguna manera inspiraría a los negacionistas o al pensamiento poco científico a creer que es responsabilidad de... El caso más palmario me parece que es el de Chile, ¿verdad? Que Chile venía a la cabeza del continente en cuanto al nivel de vacunación, arrancó bastante antes que nosotros, y sin embargo tenía altísimos grados de casos positivos, ¿verdad? Aunque cueste creerlo, aunque cueste entenderlo, no necesariamente una cosa depende de la otra en el cortísimo plazo. Por supuesto que en el largo plazo, lo explicó Santiago recién en forma muy clara, es una herramienta insustituible. Y yo también quiero decir que yo abrazo con mucha convicción el pensamiento y la lógica científica, ¿verdad? La acumulación de conocimiento que ha hecho la humanidad a lo largo de sus siglos, ¿verdad? Y ese conocimiento tiene que sernos útiles en cualquier momento de la vida, lo vivimos aplicando muchas veces sin darnos cuenta, pero mucho más en momentos críticos, álgidos, como los que estamos viviendo nosotros ahora. Y en ese sentido, a mí me parecen muy bien las miradas críticas que son naturalmente esenciales al ser humano, pero cuidado con las teorías conspirativas, cuidado con los negacionismos, que no hacen otra cosa que abrazarse a expectativas más basadas en la magia que en el conocimiento científico. Y en este sentido, repito, me parece que una vez más hay que sacarse el sombrero para el conocimiento científico aplicado al planeta entero y muy particularmente de nuestros científicos uruguayos. Hacemos una pausa y enseguida venimos.